Bienvenidos a su programa, Verdad Bíblica. El día de hoy hablaremos acerca de libre albedrío. La Biblia declara que cuando Dios creó al hombre, lo hizo con libertad de elección. De hecho, la palabra libre albedrío se puede traducir como la libertad que tiene una persona de decidir cuál es el camino que va a seguir. Y utilizando la Biblia, quiero utilizar varios textos. Número uno, para explicar por qué Dios otorgó al hombre libertad de elección, libre albedrío, por qué era necesario que Dios hiciera eso con el hombre, en qué circunstancias el hombre fue creado y por qué Dios decidió, aún sabiendo que el hombre iba a utilizar esa libertad de elección de manera equivocada, por qué Dios insistió en continuar con ese plan. Así que, sin mucho preámbulo, vayamos al estudio de la palabra de Dios. Número uno, quiero destacar que cuando surge la creación del hombre, ocurre por un motivo. Dios no creó al hombre sencillamente por crearlo, sencillamente porque quería colocarlo en un lugar, verlo pecar y verlo pasar penurias en la tierra. La creación del hombre tuvo base en un acontecimiento dentro del conflicto cósmico que lidera entre el bien y el mal. Y yo quiero que vayas conmigo a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos desde el 4 en adelante. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos desde el 4 en adelante. Allí dice la Biblia, voy a leerlo y voy a ponerlo en pantalla para que puedas tú también leer, o si quieres buscar, pues una Biblia puedes hacerlo libremente. De hecho, queremos que sea la palabra de Dios la que nos ilumine al respecto de este tema y no mis palabras. La Biblia, pues en Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 4, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora vamos a saltar y vamos a caer en el verso 7. Dice el texto, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como podemos ver, este texto inició con un poco, pues, de imágenes un poco gráficas, hablando de un dragón que tenía 7 cabezas, que tenía, pues, 10 cuernos. El versículo 9 especifica a qué se refiere la palabra dragón que leímos en el versículo 3. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí podemos ver que el dragón es una simbología que representa a Satanás. Si el dragón es una simbología que representa a Satanás, eso quiere decir que todos los demás elementos del texto que acabamos de leer, pues tienen una representación gráfica, no literal, sino que es simbólica. Así que, ¿a qué se refiere el texto cuando dice, me voy a centrar en la primera palabra del versículo 4 que dice, y arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo? Si vamos al libro de Isaías, específicamente al capítulo 9, el versículo 15, vamos a entender un poquito más a qué se refiere de que con su cola pues arrastraba a las estrellas del cielo. Dice Isaías 9:15 que el anciano y venerable de rostro es la cabeza y el profeta que enseña mentira es la cola. Básicamente, a modo de resumen, te puedo decir que la Biblia especifica que Satanás, con su mentira, estaba engañando a los ángeles del cielo. Todos los ángeles escucharon, pues, las mentiras que Satanás estaba
enseñando. Todos ellos, aunque solo la tercera parte creyó esas mentiras. Así que Dios ahora estaba en un juicio porque los ángeles que no habían caído y los que habían decidido seguir a Satanás tenían la duda de si Satanás tenía la razón en torno a lo que estaba diciendo. Si Satanás realmente estaba estaba diciendo la verdad o no. Satanás decía, número uno, su postulado, y lo podemos encontrar en la Biblia, si quieres lo puedes leer más adelante, en Ezequiel capítulo 28, de que él subiría a la montaña de Dios y sería semejante al Altísimo. Así que para Satanás ser Dios es una condición alcanzable, que cualquiera que se proponga lo puede obtener. Así que Satanás estaba vendiendo a los ángeles que él iba a establecer un mejor reino, que Dios era un tirano y que su ley puede ser una ley arbitraria y que cualquiera que no cumpliera la ley de Dios pues iba a padecer porque Dios era un tirano. Pero, ¿qué de cierto o qué de mentira tenía lo que Satanás propone? Sí, la Biblia enseña que la ley de Dios es eterna y que el alma que peca debe morir. Pero, ¿por qué el pecado conduce a la muerte? ¿Por qué Dios, sabiendo, pues como mencioné al inicio, que el hombre iba a pecar, permitió que todo esto pasara? Hay un secreto que se encuentra en el libro de Salmos en el capítulo 8. Yo quisiera que vayas conmigo y lo leas. Salmos capítulo 8 dice algo sumamente interesante acerca de la creación de Dios. Salmo 8, lo voy a leer completo, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Y asimismo sean bestias del campo, las aves del cielo y peces en el mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Así que aquí hay un secretito y está en el versículo 2. Dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando Dios decidió crear a el hombre, Dios lo hizo para hacer callar a aquel que estaba hablando mentiras. Según acabamos de leer, aquel que estaba hablando mentiras, aquel quien era el enemigo, aquel quien era el vengativo, es Satanás. A ese es quien Dios está tratando de callar. Y cuando Dios hace al hombre, les da características interesantes. Dice, lo crea con menor que los ángeles, pero lo corona de gloria y de honra. Y es el hecho de que Dios, cuando crea al hombre, lo crea con la intención de que el hombre fuera el mediador entre el conflicto cósmico entre Dios y Satanás. ¿Por qué el hombre? Bueno, los ángeles ya habían sido contaminados con la mentira que Satanás estaba propagando en el cielo. Si Dios pues extermina a Satanás en frente de aquellos ángeles con aquella duda, pues obviamente que los ángeles iban a creer en lo que Satanás decía. Satanás se convertiría literalmente en un mártir. Así que debía crearse una criatura que no estuviese contaminada y que tuviera la posibilidad de juzgar entre los beneficios de seguir a Dios o los beneficios de seguir a Satanás. Así que Dios decide crear a el hombre. Lamentablemente todos sabemos que en Génesis capítulo 3 el hombre sucumbió ante las tentaciones del enemigo, haciendo lo que Dios le mandó que no hiciera. De allí que entonces en Génesis 3:15 aparece la maravillosa promesa de que vendría un Salvador y pondré enemistad entre ti y la simiente de ella, y esta te herirá, pues tú la herirás en el calcañar, pero esta te aplastará la cabeza. Básicamente es lo que dice Génesis 3:15. Dios prometió a un hombre que viviría sin pecado y que haría lo que Adán no pudo hacer. Así que esa era la importancia de crear al hombre con la libertad de elección.
Dios le dio un mandato al hombre y el hombre fue quien decidió, pues, cumplir o no ese mandato. Lamentablemente sabemos que no lo cumplió, pero Dios no lo dejó desamparado. Dios vino a su encuentro y Dios proveyó para él un Salvador. Así que, ya haciendo uso de mis palabras finales, quiero decirte, tú tienes la libertad de elección. Dios te dio esa libertad de elección. De hecho, en Deuteronomios capítulo 30, versículos del 15 en adelante, quiero leer esos textos para que entendamos un poquito mejor acerca de la libertad de elección que Dios dio al hombre. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolonguéis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra hoy llamo por testigo, que hoy llamo por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios proveyó el plan. Lamentablemente el hombre falló y Cristo tuvo que venir a hacer el juicio que Adán no pudo hacer. De allí que Cristo dijo en un momento a sus discípulos, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le es dado ahora al Hijo. El Hijo viene, vive una vida perfecta delante de Dios, cumple los designios de Dios y entonces ahora se constituye en el Salvador, no solamente de la personalidad de Dios su Padre, sino también ahora de la redención del hombre. Por eso usted va a encontrar que cuando Cristo resucita en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, ahora toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. El hombre había perdido esa potestad. Leímos en Salmo 8 que Dios entregó todo, lo puso debajo de sus pies, pero el hombre lo entregó a Satanás el día que decidió perder. El día que Cristo muere en la cruz del Calvario, todas las dudas de los ángeles que habían quedado en el cielo fueron exterminadas, fueron eliminadas por el sacrificio de Cristo. Ellos entendieron cuál era el final del reinado que Satanás proponía y ellos entendieron cuán importante era obedecer a Dios y cuál es la importancia de hacerlo. Así que yo espero que nosotros el día de hoy tengamos la oportunidad de elegir el camino de la vida, servir a Dios y Él pues nos bendecirá. Dios te bendiga.